Muy bien, esta sería ya la sexta parte del estudio Conociendo mi Biblia, ¿verdad? En la quinta parte vimos una introducción al Nuevo Testamento. Vimos por qué se le llama testamento, ¿verdad? Porque es un testigo o es un conjunto de testigos de Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos saber que Cristo existió, que Cristo hizo milagros, que Cristo murió, pero el tercer día resucitó, porque hay testigos que hablan de eso, ¿verdad? Y sabemos que es verdad, porque ¿quién hace 2000 años pudo haber hecho eso y que hasta el día de hoy permaneciera y cumplir así esos textos bíblicos? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces el Nuevo Testamento, hermanos, se divide en 5 partes, así como el Antiguo Testamento, ¿sí? La primera parte que vamos a encontrar en el mismo son los evangelios, ¿va? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le llaman evangelios sinópticos. Perdón, a Mateo, Marcos y Lucas se le llama evangelios sinópticos, y Juan es un evangelio distinto a ellos porque se expresa de una manera completamente diferente. Luego encontramos otra parte que sería el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Luego encontramos las cartas paulinas o cartas de Pablo, ¿sí? Que está desde Romanos hasta Filemón. Luego encontramos la cuarta parte, que serían las cartas universales, que está desde Hebreos hasta Judas. Y de último encontramos un libro llamado Apocalipsis o Revelación, que es el libro apocalíptico del Nuevo Testamento, ¿sí? El día de hoy vamos a ver los evangelios y, si nos da tiempo, el libro de Hechos. Muy bien, entonces estaba comentando yo que hay 3 evangelios sinópticos. Se puede decir que describen casi lo mismo, ¿verdad? La palabra sinóptico, si usted se acuerda, la palabra óptico, no sé si usted le recordará a los que han ido por sus lentes a una óptica, ¿verdad? Habla sobre los ojos. Cuando hablamos de sinópticos, estamos hablando de como si las personas vieron lo mismo. Los evangelistas describen lo mismo. Por eso es que usted encuentra citas bíblicas que están en Mateo, están en Marcos y están en Lucas. ¿Por qué? Porque los 3 vieron lo mismo. Sin embargo, hay citas bíblicas propias de cada evangelio que no se repiten en otras, y vamos a hacer énfasis en ellos. Los evangelios sinópticos entonces son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Mateo va atribuido según la tradición a Mateo, que es Leví. Usted se recordará que Jesucristo llamaba a un hombre que era publicano llamado Leví, es el mismo que se le llama Mateo, ¿verdad? En la Biblia hay personas que se le atribuyen varios nombres, ¿verdad? Entonces Leví es lo mismo que Mateo, ¿verdad? Dice que es atribuido según la tradición. O sea, hubo alguien que en la tradición dijo, bueno, atribuyámosle este evangelio a Mateo. Sin embargo, en todo el evangelio, Mateo nunca se identifica diciendo yo soy Mateo, ¿sí? Realmente es un evangelio anónimo. Dice, versión dirigida a los judíos. ¿Por qué dirigida a los judíos? Usted encontrará que en el evangelio de Mateo dice, cuando habla de, porque la escritura dice, según está escrito, dice, o sea, siempre cita el Antiguo Testamento. Entonces, es un evangelio para los judíos, porque los judíos necesitaban ver que todo lo que estaba pasando era parte de lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Enfatiza a Cristo como el Mesías, el rey profetizado en el Antiguo Testamento, enfoca sermones, le dice maestro. Posiblemente se le atribuyó a Mateo por su gran enfoque en la misericordia. ¿Por qué? Porque Mateo vio la misericordia de Dios en su vida. Imagínense, Mateo era un publicano. Para los judíos era alguien que había traicionado a su pueblo, alguien pecador, y él posiblemente no se acercaba a las sinagogas porque sin duda lo sacaban de las sinagogas o le hacían caritas, ¿verdad? Entonces es importante nosotros que no le hagamos caras a nadie, ¿verdad, hermano? Que sepamos que si en esas puertas entra una persona que ustedes saben que es una persona que está viviendo su vida desordenadamente, por ellos vino Cristo, ¿verdad? La misericordia de Dios es para todos. Entonces, por eso es de que me imagino, porque enfatiza mucho la misericordia, aunque realmente el evangelio es anónimo, ¿verdad?
citas que aparecen solo en Mateo, para que usted ahí las tenga. De todas maneras, usted puede ver el video posteriormente para poder ir apuntando todo lo que usted quiera, ¿verdad? La visita de los magos. Solo la encontrará en el Evangelio de Mateo. La visita de los magos. Por ahí dicen que eran reyes, no es bíblico. La Biblia en ningún momento menciona que eran reyes. Posiblemente la gente dice que eran reyes o la tradición le atribuyó que eran reyes porque uno de ellos regaló oro, ¿sí? Y el oro era propio de los reyes, pero la Biblia no dice que eran reyes. Y tampoco dice que fueran tres. La Biblia no dice que fueran tres. Realmente la Biblia enseña que solamente eran unos magos, pero como los regalos eran tres, que era oro, incienso y mirra, por eso me imagino que se piensan que es tres. Mucho menos mencionan su nombre, ¿verdad? Balsar, Metzalzar y no sé cómo se llama el otro, pero no me recuerdo de los nombres que le tienen por ahí, pero eso no es bíblico. Eso cabe resaltar. También habla sobre la matanza de los niños. Eso solo aparece en Mateo, ¿sí? Por eso es que para el 28 de diciembre celebran el Día de los Inocentes, ¿va? O es el Día de los Inocentes, porque fueron de los inocentes que mató Herodes después de que no encontró a Jesucristo. Aunque usted y yo sabemos perfectamente que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, ¿va? La fecha exacta no la conocemos. Cuando habló de la limosna, también solo lo miramos ahí. La parábola del trigo y la cizaña solo aparece en Mateo. La parábola de los dos deudores, el pago del impuesto en el templo, los obreros de la viña, la parábola de los dos hijos, la parábola de la fiesta de bodas, la parábola de las 10 vírgenes, solo en Mateo está. La parábola de los talentos, solo en Mateo está. El juicio a las naciones que está en San Mateo capítulo 24, verso 31, solamente ahí está. El arrepentimiento de Judas. Usted dirá, entonces Judas se arrepintió. Bueno, lamentablemente él lloró, dice, cuando después fue a devolver el dinero, pero él después prácticamente se suicidó. Entonces, una persona que Dios perdona y todo, no creo que se vaya a suicidar. Ahí hubo algo más, ¿verdad? La guardia ante la tumba y el informe de la guardia solo lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Entonces, ahí hay una ilustración de los magos y sus ofrendas. Hay tres magos, pero como repito, esto no es bíblico, no dice que sean tres. Y ahí y los regalos, pues ya sabemos que es oro, incienso y mirra. Eso sí lo dice la Biblia. Luego, ahí sí, ya vamos a San Mateo, capítulo 9, verso 13. Si usted gusta, lo puede buscar. 9, 13. San Mateo, capítulo 9, verso 13. Y cuando lo tenga, puede ponerse sobre sus pies y decir amén. Amén. San Mateo 9:13. Jesús le decía a los discípulos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Puede sentarse, hermano. Entonces, como decía, cuando en ese capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, es donde Jesucristo llama a Mateo. Y como repito, Mateo era un hombre publicano. Y cuando Jesucristo se sienta a la mesa, estaba comiendo y habían pecadores y publicanos en la mesa. Y no crea usted que eran personas bien educadas, tal vez saben ni qué palabras mencionaban y todo. Y él estaba ahí en medio de ellos. Pero él estaba hablando de las cosas de Dios. Entonces, pero los fariseos comenzaron a juzgarlo. Entonces Jesucristo les dijo: ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esta cita bíblica está en Oseas capítulo 6, verso 6. Y por eso le decía yo que hace un gran enfoque en la misericordia casi todo el Evangelio, ¿sí? En la misericordia, que nosotros debemos de tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Luego de eso encontramos el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Atribuido según la tradición al sobrino del misionero Bernabé, Juan Marcos. Marcos, cabe resaltar que no fue un apóstol como lo fue Mateo, pero es atribuido según la tradición. También es un evangelio anónimo. Se le conoce como el evangelio de Pedro por su influencia con el joven escritor.
Tal parece que Pedro influyó mucho en Marcos y por eso se le conoce como el Evangelio de Pedro. Entre los evangelios apócrifos, es decir, aquellos que no están en el canon bíblico, está el Evangelio de Pedro, pero ese no está en el canon bíblico. Yo quiero decir que bajo la voluntad de Dios, quienes escogieron estos libros, escogieron los libros que realmente le iban a servir a la iglesia para guiarse, ¿verdad? Entonces, este libro definitivamente iba a servir para la iglesia para guiarse. Dice, enfatiza a Cristo como el siervo de Dios, poderoso pero obediente, ¿verdad? Por ejemplo, Dios a usted le puede dar muchas virtudes, muchos talentos, y usted puede ser una persona poderosa en Cristo. Y cuando usted ore, los enfermos salen, usted hable lenguas, que tenga interpretación de lenguas, que pueda profetizar, pero aparte de eso, usted tiene que aprender a ser obediente, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser obedientes para que Dios se agrade de nosotros. Está dirigido a los gentiles, a su tiempo, enfoca sus milagros. Citas que solo aparecen en Marcos. Marcos tal vez es el que tiene menos citas que solo aparecen en él. La mayoría aparecen en Lucas y en Mateo. Está la parábola del crecimiento de la semilla, solo aparece ahí. Donde Jesús sana a un sordomudo, también solamente ahí aparece. Y un joven que huyó, ¿sí? Un joven que huyó, solamente en San Marcos aparece. Y por eso yo puse ahí el joven que huyó desnudo. Ahí está una cuestión, el joven está con una sábana blanca. Está en San Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. Usted después lo puede buscar. El joven andaba con una sábana blanca, siguiendo cuando a Jesús lo habían tomado prisionero para crucificarlo. Él lo andaba siguiendo y cuando lo lograron ver que él lo andaba siguiendo, lo tomaron y él dejó la sábana y salió huyendo desnudo. ¿Quién era este joven? Solo Dios sabe. Pero esto solamente aparece en el Evangelio de Marcos. Se lo pongo ahí como un dato interesante, de que solamente ahí aparece que hubo un joven. ¿Y qué enseñanza traiga esto? La verdad habría que desmenuzarlo bien para poder ver qué enseñanza trae, pero es en la única parte que aparece en el Evangelio de Marcos. Yo tomé como cita bíblica, no está aquí el capítulo, pero es el último capítulo de San Marcos. ¿Cuál es el último capítulo de San Marcos? Creo que es San Marcos 15 o 18. ¿Cuántos capítulos tiene San Marcos? 16. 16, 16. Verso 16, ¿qué dice? El verso 16. La resurrección. Bueno, en el capítulo 16, de ahí les voy a pasar el versículo, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Ahora bien, no es de que Jesús venga y condene a los que no creen. Lo que pasa es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios. Entonces, si yo no creo, el pecado me condena. ¿Me entiende? Es 16, 16, ¿verdad? Si es que aquí no está el capítulo, solo el versículo. Entonces dice 16, 16. Gracias, Danilo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, es requisito no solamente creer, también bautizarse. Porque yo les decía a los hermanos que se iban a bautizar, que qué bueno, porque si alguien dice que cree en Jesús y no se quiere bautizar, es que realmente no cree. Es como aquel que dice, te amo, le dice a la chica, pero no quiere ir a pedir permiso. No, te amo, pero no se quiere casar. ¿Verdad? Es porque todavía hay algo. Está como aquel nieto que le pregunta a su abuelito, abuelito, ¿tú por qué no te casas con la abuelita? Ay, es que todavía no estoy seguro. Y ay, ya tenía no sé cuántos hijos y nietos, imagínate. Pero eso es parte como ese anillo de compromiso. Ese es el bautismo. Es la muestra pública de que yo creí en Jesucristo y sé que es el Hijo de Dios. Y una muestra de obediencia a los requisitos que Él me pide, ¿verdad? Obviamente, esto nos enseña también que los niños no se pueden bautizar, que los bebés no se pueden bautizar, porque el bebé no puede creer
siendo bebé. Sentir la presencia, sí. Su bebé puede sentir la presencia de Dios. Pero para creer, en primer lugar, tiene que tener ya un uso de razón. Tiene que ya tener conciencia de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Entonces, tenemos el Evangelio de Lucas, el último de los Evangelios sinópticos, escrito según la tradición por Lucas, el médico amado. Lo que sí es seguro que quien escribió el Evangelio de Lucas fue el mismo que escribió el libro de los Hechos, exactamente el mismo personaje. Se le atribuye a Lucas, que es el médico amado, es el Evangelio más completo. ¿Por qué es el más completo? Porque comienza desde cuando María es concebida por el Espíritu Santo, visita a su prima Elizabeth, y ahí pues Elizabeth fue la que concibió. Obviamente ella no fue por el Espíritu Santo, sino que su esposo se llamaba Zacarías, y de ahí conciben a Juan el Bautista. O sea, prácticamente Juan y Jesucristo eran como primos, ¿verdad? Pero Juan fue enviado para preparar. Entonces es bien completo por eso, porque comienza habla en cierta parte de la niñez de Jesucristo. No de toda, pero ahí donde va a hablar con los maestros en la sinagoga. Está dirigido a los griegos, enfatiza a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatiza la sabiduría en las parábolas. Es el único evangelio que habla sobre el parentesco entre Jesús y Juan el Bautista, así como de una parte de la niñez de Jesús. Citas que solo aparecen en San Lucas. El anuncio del nacimiento de Juan y de Jesucristo. María visita a Elizabeth. Profecía de Zacarías. Los ángeles y los pastores. Usted sabe que los pastores son diferentes a los magos. ¿Sí? Hay unos pastores que se presentan un montón de ángeles y te dicen que Cristo ha nacido. Presentación de Jesús en el templo. Solamente aquí lo encontramos. Por eso nosotros, cuando una pareja tiene niños, lo puede presentar en la iglesia, porque seguimos este ejemplo de cómo presentaron a Jesús en el templo, donde Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Cabe resaltar que no es Simón Pedro, sino que es Simón el fariseo. Mujeres que sirven a Jesús. Jesús reprende a Jacobo y a Juan porque querían hacer caer el fuego del cielo. La misión de los 70, Jesús envía a 70 discípulos a predicar el evangelio de 2 en 2, ¿verdad? Parábola del buen samaritano, solamente aquí se encuentra. Jesús visita a Marta y María, aquel famoso texto donde Marta estaba afanada y María se sentó a los pies de Cristo para escucharlo. Los que en verdad son bienaventurados, ¿va? Llega una mujer y le dice, bienaventurados los pechos que mamaste. Y creo que le habla también del vientre que te dio a nacer, algo así. Entonces Jesucristo dijo, más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen, ¿verdad? Porque dicen, los que en verdad son bienaventurados, el que me confesará delante de los hombres, me confesaré delante del Padre, el rico insensato, el siervo vigilante, la parábola de la higuera estéril, donde Jesús sana a una mujer en un día de reposo, donde Jesús sana a un hidrópico, que después le investigo qué es hidrópico, los convidados a las bodas, parábola de la gran cena, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, solamente aquí la encuentra, del mayordomo infiel, el rico y Lázaro, que cabe resaltar que esa no es parábola, esa es una historia real del rico y Lázaro. Los 10 leprosos son limpiados. Usted sabe que los 10 leprosos donde solamente uno regresó a dar gracias. Esperemos que nosotros seamos así como ese uno, que cuando Dios haga un milagro en nuestras vidas, regresemos a darle gracias. También dice la parábola de la viuda y el juez injusto, del fariseo y el publicano que subieron a orar al templo. Jesús y Zaqueo, que era un hombre bajito que tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. La parábola de las 10 minas y Jesús santero es. Esto encuentra usted en Lucas. Por eso quiere decir que es un evangelio bien completo, porque tiene cosas únicas en él, aunque es un evangelio sinóptico, porque tiene cosas que son en común entre él, Marcos y Mateo, ¿verdad? Entonces ahí hablaba de Jesús en el templo, no sé si eso estaba ahí, pero Jesús en el templo, Jesús prácticamente le estaba enseñando a los escribas y fariseos, y es que Dios se puede glorificar por medio de un niño, ¿verdad? En la genealogía de Jesucristo, en San Lucas, capítulo 3, verso 23, capítulo 3, verso 23, dice,
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora bien, ¿a qué edad Jesús comenzó su ministerio? ¿Cómo? De 30 años. Entonces, el evangelista que escribió el evangelio de Lucas fue un evangelista que cuando usted lee el capítulo 1 de Lucas, lo invito a que lo lea hoy en su casa, va a ver que él dice que investigó diligentemente. O sea, fue una persona que no estuvo con Jesucristo desde el primero. Entonces él comenzó a investigar. Entonces, cuando él no estaba seguro de algo, él lo decía. Por eso él dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ese cómo quiere decir que pudo haber sido que haya tenido 29 o pudo haber sido que haya tenido 31. No estaba completamente seguro. Segundo, cuando él habla de la genealogía de Jesucristo, la genealogía que usted encuentra en el Evangelio de Lucas es distinta a la genealogía que encuentra en Mateo. Son dos distintas. Muchas personas han hecho ahí un revoltijo para demostrar que esta genealogía es de María. Pero es que Lucas en ningún momento está diciendo, esta es la genealogía de Jesucristo, así como está. Porque él dice, hijo, según se creía. Cuando alguien le dice a usted, según se cree, ¿le está asegurando algo o no? ¿Va? Si a usted me pregunta a mí, mire, hermano Cristian, ¿qué pasó allá en la entrada del pueblo? Entonces yo le digo, según se cree, atropellaron a uno. Pero yo no le estoy dando seguridad. De repente la persona no la atropellaron, sino que se cayó de un carro o algo así. Entonces, cuando Lucas dice, según se creía, no está dando seguridad que así sea la genealogía. Él hizo una investigación exhaustiva, pero él, como ser humano, se pudo haber confundido. Entonces, él no está dando la seguridad. Mientras que en el Evangelio de San Mateo, la genealogía es exacta. Mateo dice, Jesús es hijo y comienza a dar la genealogía. Porque esa sí es la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Solamente se lo digo para que usted lo tome ahí en cuenta. El Evangelio de Juan dice que es escrito por el discípulo amado, este sí es así. El apóstol Juan enfatiza a Cristo como el Hijo de Dios, el yo soy, escrito para toda la humanidad. Declara indudablemente la divinidad de Cristo. O sea, presenta a Cristo como Dios. Hace énfasis en la profundidad del mensaje de Cristo, sus palabras y su doctrina. ¿Qué encontramos en el Evangelio de Juan? Los primeros discípulos, ¿verdad? Los primeros discípulos no fue Pedro y Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, sino que los primeros discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, que cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, ellos siguieron a Jesús. Y entre ellos estaba Andrés. Andrés era discípulo. Y cuando Andrés encuentra a Jesús, y ahí estaba Bernabé también, lo que hace Andrés es llamar a Pedro. Entonces, tal vez muchas veces nosotros no podamos predicar como Pedro, ¿verdad? Como Pedro predicó y que se convirtieron 3,000 personas en su primer prédica. Tal vez no podamos hacer eso, pero tal vez podamos ser como Andrés. Que cuando Andrés conoció a Cristo, lo que hizo fue llamar a Pedro. Entonces, si usted conoce a Cristo, lo que puede hacer es llamar a alguien que usted ama. Y decir, mira, yo conocí a un hombre que ha cambiado mi vida. Ven, vamos a la iglesia. ¿Verdad? Entonces no es necesario que usted sea un gran evangelista para que usted gane almas, para que usted puede ganar almas de una en una. ¿Va? Trayéndonos a la iglesia, hablándoles de Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Yo dije Bernabé hace un momento, era Natanael. La boda de Caná está ahí en San Juan. Jesús y Nicodemo también está ahí. Jesús y la mujer samaritana, la incredulidad de los hermanos carnales de Jesús. Muchos por ahí, hay un famoso padre que se llama Luis Toro, niega que Jesús tuvo hermanos carnales, pero la Biblia es clara con respecto a eso. Habla de los hermanos carnales de Jesús. Jesús en la fiesta de los tabernáculos, la mujer adúltera, la preexistencia de Cristo. Jesús sana a un ciego de nacimiento, ceguedad espiritual,
Jesús el buen pastor, la muerte de Lázaro y su resurrección está en San Juan. Jesús lava los pies de sus discípulos, solo en San Juan lo encuentra usted. El nuevo mandamiento, que era que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también que nos amemos unos a otros. La promesa del Espíritu Santo, Jesús la dio en este evangelio. Jesús ora por sus discípulos. Jesús enseñó a orar, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero Jesús también enseña que podemos orar los unos por los otros, porque Jesús oró por sus discípulos. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de orar por alguien, ore, porque Jesús también nos enseñó. No, cuando es una oración personal, usted la puede hacer a solas, ¿va? Pero que usted ore por alguien, lo puede hacer también, ¿verdad? El costado de Jesús traspasado, y donde Jesús enseña su costado, de la incredulidad de Tomás, porque Tomás no creía en eso. Y donde va con Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Y cuando Pedro iba con Jesús, lo seguía Juan. Y Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y por eso muchos comenzaron a decir que ese siervo, que era el siervo amado, que era Juan, no iba a morir. Pero no significaba que no iba a morir. Jesús dijo, quiero que él quede hasta que yo venga. Porque Jesús a Juan le mostró cuando él iba a venir en el Apocalipsis. No sé si me doy a entender. Juan, antes de morir, vio el Apocalipsis de las cosas que iban a suceder. Él vio todo como que si lo estaba viviendo. Yo no sé si usted ha tenido sueños que le han parecido bien reales. Y usted dice, ay, yo ya vi esto. Y de repente, cuando pasa algo, dice, ay, yo siento que esto ya lo viví. Entonces, Juan vio todo lo que va a pasar. Y lo dejó escrito para que nosotros sepamos cuáles son las cosas que van a pasar en el futuro para estar preparados nosotros como cristianos. Entonces ahí mira ustedes, si va a ver el video, va a ver la resurrección de Lázaro, como Jesucristo dijo, quiten la piedra, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro ya tenía 3 días de muerto, pero cuando salió, no hería ni nada, porque Jesús, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Usted puede tener, hermano, algún órgano malo. Yo puedo tener un órgano malo, pero nuestro Dios es poderoso para cambiarlo por un órgano nuevo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, usted sabe, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pero en el 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí usted podrá ver en el video sobre la serpiente de bronce a qué se refiere esto, ¿verdad? Luego está el libro de los Hechos, y con esto estoy terminando. Es atribuido también a Lucas, el médico amado. Es continuación de la narración del Evangelio de Lucas. Hace una descripción detallada del nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva, con especial énfasis en la vida y el ministerio del ministerio misionero del apóstol Pablo. Comienza con la iglesia, comienza con Pedro, comienza como los apóstoles comenzaban a aplicar el Evangelio de Cristo, pero cuando Pablo se convierte, cuando Pablo, el que se llamaba Saulo, que seguía la iglesia, se convierte y se le comienza a llamar Pablo y comienza a predicar el Evangelio, le da un seguimiento a cómo Pablo fue yendo de región en región, predicando a Cristo como el Señor y Salvador. Ahí va a haber una ilustración donde hay una luz, donde Pablo cae del caballo y habla con Jesús, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues, verdad? En Hechos capítulo 4, verso 12, hay un versículo que a mí me encanta y es excelente para evangelizar. Si usted quiere evangelizar a alguien, menciona Hechos capítulo 4, verso 12, donde dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice la alabanza, ¿verdad? La salvación se encuentra en Él. Bueno, y ya para la siguiente parte vamos a dejar las cartas paulinas, y espero que esto haya sido para la honra y la gloria del Señor. Puede darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.